pueden escuchar, chicos? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ay, gracias. No sé qué pasó, mi micrófono de repente dejó de funcionar, pero ya puse otro. Perdón, chicos, entré en pánico. Y luego se me fue el internet y todo se juntó, pero ya estoy de nuevo aquí. Ok, ¿alguien tuvo dudas acerca del video de la conquista o algún comentario? ¿No? Ok, chicos. ¿Ya pueden ver la presentación? No. ¿No? No. Mm. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí. Perfecto. Gracias. Ok, ahora sí ya continuamos. Este periodo después de la conquista de Hernán Cortés se le conoce de muchas maneras. Las más famosas son como la época de la colonia, pues porque así se le denomina, ¿no? Cuando a otro país es invadido por otro más poderoso y imponen sus leyes, su religión, entre otras cosas, pues se vuelve una colonia. Entonces, todo el territorio de Mesoamérica y más, o sea, todavía la parte de Aridoamérica del norte y Centroamérica se convirtió en la colonia española o también en Nueva España, ¿no? Como tal, se le dice así, porque recuerden que los españoles, además de la Nueva España, también conquistaron otras tierras en Sudamérica. Entonces, para hacer la distinción, el mejor nombre es decirle Nueva España, que hace referencia a toda el área de México y Centroamérica. La política de este momento se caracterizó por obstacular todo el proceso que pudo haber tenido el país, porque era un régimen de propiedad, agricultura, minería y ganadería muy injusto para todas las personas locales y todas las ganancias, pues ya saben para quién iban, ¿no? Para el rey de España, y pues no se dejaba como progresar al territorio. Voy a decirle mexicano, pero recuerden que ahí todavía no es México, ¿no? Pero para saber de dónde estamos hablando. Se crearon latifundios, que un latifundio es como un espacio de tierra donde se va a trabajar la agricultura. Se prohibió cultivar, no cualquier persona podía cultivar, solo los que tuvieran como el permiso del virrey. Señaló privilegios de la minería, dándole el privilegio a los de la clase social peninsular, es decir, solo los españoles nacidos en España. Ya si eras criollo o mestizo, no tenías derecho, ¿no? A hacer minería porque la minería dejaba mucho dinero, ¿no? Es donde sacaban todo el oro, la plata, el cobre y pues obviamente las clases sociales o más bien castas en este caso no podían tener acceso, ¿no? A todos estos bienes. Esto de la organización social de la colonia ya lo habíamos visto un poquito antes, ¿se acuerdan? Que estaban formados por los peninsulares en la punta, en la cúspide de la sociedad, que son los nacidos en España. Los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América, esto ya se lo saben súper bien, ¿no? Y bueno, se van a fusionar los grupos, que son los indios. Indios recuerden que son los nativos de aquí de Mesoamérica, y se les dice indio, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué se les dice indio? Lo vimos cuando repasamos las independencias de América Latina, ¿no? Ok, bueno, pues porque Colón creyó que había llegado a la India, ¿no? Entonces por eso se les denominó indios en ese momento. El grupo racial blanco conformado por los españoles y el grupo racial negro conformado por los esclavos traídos de África. Y pues esto dio origen al mestizaje, ¿no? Que es básicamente la fusión de distintas razas en un mismo territorio. Y dependiendo de las combinaciones hay distintas denominaciones. Mestizos, que es el otro que ya conocen, que son indígenas con españoles. Los mulatos, que este no lo habíamos mencionado hasta el momento, es un español con un negro africano. Los ambos, que son sangre indígena con sangre de esclavos africanos, y las clases formadas por estas personas van a tener el nombre de castas, ¿no? Acuérdense que en Europa se les decía como clases sociales, pero aquí en la colonia van a recibir el nombre de castas y de hecho se desarrolla un sistema de castas, ¿no? Como tal, así se le conoce.
Ok, antes de ver la independencia, vamos a pasar a otro video. Se los pongo. Este video va a ser acerca de cómo estaba organizada la política en el virreinato. Bueno, no les había dicho por qué se llama virreinato. ¿Por qué creen que le denominaron así? ¿Por qué creen que esa época fue conocida como virreinato? Siento que era porque era como el virrey era como el más poderoso de ese tiempo ahí. Ajá, exacto. Ay, perdón. El rey de España no podía salir de España, ¿no? Porque tenía que atender a su propio país. Entonces, en cada colonia que España tenía, mandaba como a alguien de su confianza, ¿no? Podía ser su familiar o alguien que simplemente apreciara y pues iba a ser el virrey de las nuevas tierras conquistadas. Y justamente, ¿no? Pues al tener un virrey en la cima de las castas, se le denominó virreinato a la época. ¿Ya pueden ver la pantallita con un pizarrón verde? Sí. Vale, entonces vamos a ver. Pongan mucha atención y me van a decir cuáles eran los distintos niveles políticos al final, ¿vale? Ok. ¿Sí escuchan? Tras la conquista, Sí. los territorios, Sí. la población y las riquezas que se extraían de la Nueva España quedaron bajo la autoridad del rey de España, quien delegó en Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia. En 1528 se estableció una institución llamada Real Audiencia para evitar el abuso del poder de los conquistadores. En 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en la Nueva España para gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma. El rey gobernaba todas las posesiones españolas en el mundo. El rey era la autoridad suprema, gobernaba desde Europa por medio de instituciones y autoridades que él nombraba. El Consejo de Indias se encontraba en España y proponía al rey las políticas para los territorios americanos, elaboraba las leyes, supervisaba la recaudación de impuestos, recopilaba los registros geográficos e históricos del territorio. Se nombraron visitadores para atender los problemas que surgían en los territorios. La Casa de Contratación de Sevilla regulaba desde la península ibérica todo el comercio entre España y Nueva España. Llevaba el registro de los metales exportados desde América, como el oro y la plata. El virrey lo nombraba el rey como su representante directo, se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia de la Nueva España, así como de apoyar a la Iglesia en su labor evangelizadora. Las audiencias eran tribunales civiles y judiciales encargados de escuchar las quejas de los pobladores, procurar la justicia y aplicar las leyes. Ejercían el poder en caso de ausencia del virrey. Los gobernadores eran designados por el rey de España, se encargaban de administrar los reinos novohispanos llamados provincias. El cabildo o ayuntamiento eran grupos de personas que eran seleccionadas de entre los habitantes de su localidad, se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región a su cargo. En las ciudades se les conocía como ayuntamiento y en las poblaciones con menos habitantes como cabildo. También se encargaban del reparto de tierras y de la recaudación de ciertos impuestos. Listo, este estuvo chiquito. Ok, se pueden dar cuenta que hay varios niveles, ¿no? De la organización política. Uno que es muy importante, que probablemente venga en su examen, son las audiencias. ¿Alguien me dice cuáles son las características de las audiencias, por favor? ¿No? Ándale, chicos. Creo que eran ayúdenme. los que permitían como que defender medio de sus derechos, ¿no? Que no se pasaran con ellos, ¿no? Ujú, sí, justamente, muchas gracias. Era el consejo que iba a escuchar las quejas de los pobladores. Entonces, podemos imaginarnos que el ambiente, aunque era muy injusto en muchas cosas, pues el que existiera algo así es inusual, ¿no? Para cuando un país está siendo como imperialista y conquistando tierras, pues no les da nunca usualmente como la opción a los pobladores como decirle que te molesta o no. Y pues bueno, en Nueva España sí existió esto, las audiencias que estaban conformadas por personas, sobre todo criollas, que escuchaban a las personas indígenas. Y ya que les hicieran caso y que realmente cambiaran lo que les molestara, pues ya era otra cosa, ¿no? Pero al menos existía como el espacio para que los pobladores pudieran expresar
sus sentimientos. Bueno, sí, sus inconformidades más bien, ¿no? Sus sentimientos. Y todo estaba dirigido por el rey, ¿no? Entonces, hasta arriba el rey y hasta el nivel más bajo de organización son los ayuntamientos. Como pueden darse cuenta, hasta hoy en día los ocupamos, ¿no? Les dejamos el mismo nombre a estos lugares del gobierno donde nosotros podemos ir a hacer un montón de trámites, a incluso a levantar quejas, sugerencias o trámites como el pasaporte y así. Pues esa palabra viene de aquí, ¿no? De la Nueva España. Muy bien, y ahora vamos a ver otro video más que es de la Santa Inquisición, que fue una institución que trajeron los españoles. ¿La han escuchado? Es como muy, muy famosa. Hasta hay un museo bien padre en el centro, no sé si han ido. ¿Saben de qué trató la Inquisición, chicos? Fue de la tortura, ¿no? ¿Por qué los torturaron? ¿Te acuerdas? Según yo, porque algunas personas creían que eran como brujas o no creían como en la iglesia y entonces los castigaban. Muy bien. En Europa sobre todo fue lo de las brujas. Aquí en América más bien era como imponer la religión católica a los indígenas. Y les acuerdan que los indígenas eran politeístas y creían en dioses relacionados con el medio ambiente, ¿no? Como el suelo, el agua, el sol. Y pues los españoles cuando conquistan en todos los aspectos, ¿no? Hasta ese nivel de las creencias que tenían. Y pues la Inquisición va a ser una institución que va a ayudar a la iglesia, va a estar de la mano con la iglesia para evangelizar. Y evangelizar significa esparcir, ¿no? Como la palabra de Dios, esparcir la religión y educar a la gente en la fe. Entonces, uno de los peores crímenes en la humanidad junto con el Holocausto en nombre de Dios, ¿no? Vamos a ver el videito. Hola amigos, los saluda de nuevo su amigo Calceto el Calcetín. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco cruel, y esto fue la Santa Inquisición. Si bien es cierto, la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio fue creado en el siglo XIII en Europa, fue traído por los españoles en el siglo XVI. La Iglesia se había convertido en una de las instituciones más poderosas de la Nueva España. Ellos decían que el catolicismo era la única religión que se permitía en este continente. La Iglesia estaba dividida en tres grandes rubros. Primero estaban los obispos, que eran los que gobernaban. Después estaban los sacerdotes seculares, que eran los que administraban las parroquias. Y por último estaban las órdenes religiosas, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos y los jesuitas, cuya función era evangelizar y castellanizar. Evangelizar quiere decir enseñar la religión católica y castellanizar es enseñar el castellano o el español. Podemos encontrar tres grandes funciones que cumplía la Iglesia aquí en la Nueva España. Primero, tenían una función social, es decir, organizaban fiestas religiosas, por ejemplo, fiestas a los santos patronos, a Dios o a la Virgen. También había una función económica. Ellos también funcionaban como un banco de préstamos, es decir, prestaban dinero a los indígenas y cuando no podían pagar, se les cobraban intereses muy altos o se les quitaban sus tierras y sus bienes. Y por último, tenían una función de controlar. Es aquí donde surge la Santa Inquisición y el Tribunal del Santo Oficio, cuya función eran castigar y torturar a los enemigos del catolicismo. ¿Pero quiénes eran los enemigos del catolicismo? Pues básicamente todos aquellos que cuestionaban al catolicismo por medio de la ciencia, o también ladrones, asesinos o infieles. En 1536 es cuando se implementa la Santa Inquisición aquí en la Nueva España, pero se hace una diferencia con los indígenas. ¿Qué quiere decir esto?
Resulta que los españoles decían que los indígenas no podían ser castigados bajo el Tribunal del Santo Oficio, porque ellos ignoraban cuáles eran las reglas del catolicismo. Por lo tanto, la Santa Inquisición aquí en la Nueva España únicamente castigaba a los españoles, es decir, a los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España que se habían venido a vivir aquí a la Nueva España. Pero entonces, ¿quién juzgaba los delitos católicos de los indígenas? Fue entonces cuando se creó el Provisorato de Naturales, cuya función era castigar únicamente a los indígenas, pero bajo un criterio un poco menos estricto que la Santa Inquisición. La diferencia entre estos dos, además de juzgar a personas distintas, era que los castigos eran muy diferentes. La Santa Inquisición utilizaba la tortura como una de las herramientas principales para castigar. Aquí te voy a dejar algunos ejemplos. Utilizaban un castigo muy cruel llamado el potro. El potro, para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. Después había otro castigo llamado el aplastapulgares. El aplastapulgares era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Así como estos, había castigos todavía más crueles. Por ejemplo, había un castigo llamado la cuna de Judas. La cuna de Judas era un artilugio que estaba formado por 2 elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo, una pequeña pirámide de madera, cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repetidamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarrasen. Había otro castigo totalmente cruel, que era la doncella de hierro. Este castigo era uno de los más crueles, aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma tan usual como el potro debido a su severidad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía el preso en un sarcófago con forma humana con 2 puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior que, cuando se cerraba el ataúd, se introducían en la carne del reo. Así como estos, había un sinfín de castigos para que todos aquellos que cometieran algún delito sufrieran lo más posible. Si bien es cierto, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas, la Santa Inquisición junto con el Tribunal del Santo Oficio fueron rechazados por muchísimas personas. Aún así, el tribunal duró muchísimos años aquí en México. Bueno, amigos, espero que esta información les haya... Ok, chicos. Como pudieron escuchar, es interesante que la Santa Inquisición no iba a castigar a los indígenas, ¿no? Hasta eran considerados dentro de lo que cabe, si se puede decir que eran considerados, porque iban a juzgar diferente, ¿no? Porque decían que los indígenas pues no entendían por qué estaban mal ciertos actos, pues porque tenían otra manera de ver la vida, ¿no? Y eso era completamente cierto. Y por eso crearon el Provisorado de Naturales, que era quien los iba a juzgar a ellos como con una mano un poco más suave, iba a imponer castigos distintos. Pero si eran españoles, aquí en el video dice que solo españoles, pero también a criollos o mestizos que se consideraran que ya podían como entender el delito que estaban haciendo en términos, pues no sé, como europeos, no es que los indígenas no puedan entender, pero con esa cosmovisión, ¿no? Distinta de lo que era el crimen, también eran juzgados por la Inquisición. Si les interesa este tema, es un poco difícil, ¿no? De digerir, como pudieron ver, todas las torturas eran pues, no sé, muy feas.
Está el museo, que yo les recomiendo que lo visiten, ahí en el centro histórico, está como a 2 calles atrás del centro, y pueden ver un montón de ejemplos de cómo se hacían las torturas durante la Santa Inquisición. Ok, permítanme tantito. ¿Alguna vez está? Sobre sus causas, comenzando con las causas internas. ¿No han ido al museo, chicos? ¿Alguien? No. No. Estuvo cerrado un buen de tiempo, muchos años, como 4 años, porque estaba en un edificio muy antiguo, todas las piezas, y cuando tembló en el 2017, casi se cayó ese edificio y fue súper difícil poder sacar todas las piezas con muchísimo valor histórico, pero también no se pueden arriesgar porque estaba a punto de caerse el edificio, pero ya lo restauraron. Y bueno, ahorita tal vez no es el mejor momento, ¿no? Por lo del COVID, pero cuando se Yo pueda, sí, se los recomiendo. Sí, el de la Santa ok, Inquisición y el otro. Pero y el comparado otro. como antes, no hay mucho. Ah, ok, ya tiene yo mucho que no voy, o sea, hay muy poquitas piezas. Sí, ya no las puedes como que tocar o que te den así como que la muestra contigo. Ya todo lo tienen como en tipo vitrinas. Ah, ok, no, entonces sí ya cambió mucho, porque antes sí, hasta en Halloween hacían una temática de que te espantaban y te torturaban un poquito, ¿no? O sea, no te lastimaban, pero te ponían como en las piezas, ¿no? Ok, bueno, cuando puedan dense una vuelta. Eso fue todo de la colonia, chicos. Como pueden ver, solamente fue muy breve porque en el temario no viene como que se toque todo lo que se hizo, pero pueden darse cuenta, ¿no? Que fue básicamente una colonización de nivel territorial, de recursos, a nivel social, a nivel religioso, a nivel de idioma, ¿no? Porque todos los nativos tuvieron que aprender a hablar el español. Entonces fue total la colonización. Y pues esto duró 300 años, ¿no? Y la gente empezó a sentirse inconforme. Ya también mencionamos como toda la inconformidad que podían sentir los criollos por no tener derechos parecidos a los peninsulares. Ellos sentían que debían de tener los mismos porque al final del día su sangre era totalmente española y pues no los recibían. Esas fueron las causas internas para que se empezara a gestar la independencia de México. Entre las causas externas van a estar la revolución industrial, que supuso muchos adelantos tecnológicos, como vimos la máquina de vapor, los enciclopedistas franceses, que fueron estas personas que conformaron la Ilustración, todos estos pensamientos de avanzar como sociedad, de hacer derechos universales para todas las personas, y obviamente el movimiento de la Ilustración iba en contra de que un país poderoso estuviera bajo su yugo a un país o alguna región que no pudiera defenderse, ¿no? Lo consideraban como un crimen a la humanidad y pues todas estas ideas comenzaron a resonar aquí en la Nueva España. La independencia de Estados Unidos también llegó aquí a nuestros oídos, la Revolución Francesa y la intervención napoleónica en España, ¿no? Que hizo que España estuviera en una total inestabilidad y entonces de ahí aprovecharse, ¿no? Para empezar a hacer las independencias. Y pues quien inició este movimiento fueron varias personas, de las más importantes pues tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, a José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana y Vicente Guerrero. ¿Ok? ¿Se acuerdan quién dio, qué fue lo que inició la independencia y quién hizo ese acto? Yo sé que estas sí se las saben todos, chicos. Creo que fue el grito de Dolores, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y por qué se llama de Dolores? No sé. Ok, muy bien. Porque es el lugar donde sucedió en Guanajuato, hay un lugar que se llama Dolores, y allí fue donde Miguel Hidalgo fue a tocar la campana y a gritar, ¿no? Que la independencia se daba por iniciada. ¿Y se acuerdan que cuando vimos el videíto de las independencias de Latinoamérica, todas empezaron igual con un grito, ¿no? Es curioso que todos se organizaron como de una forma similar y todo empezó así, ¿no? Gritando, como ya, aquí empieza la independencia. Vamos a ver el video de la
de la independencia. Dura 7 minutos, está un poquito largo, pero está muy bueno. Trato de escogerle siempre los mejores. Me la paso viendo videos todo el día y digo, ¿cuál es el mejor para mis niños? Ok, este es más como... Vamos a hablar sobre la independencia. Perdón. La independencia estuvo dividida en varias etapas, entonces aquí lo más importante es que reconozcan cada etapa y que pongan qué sucedió en esta etapa, ¿ok? Y al final lo resumimos entre todos. De México. Bueno, para comenzar, decir que se conoce como Independencia de México al proceso de liberación del Imperio Español por parte del territorio mexicano, en aquel entonces conocido como Virreinato de Nueva España. También decir que este proceso duró un total de 11 años. Comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores dado por el cura Miguel Hidalgo y finalizó en 1821 luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaran el Plan de Iguala y el ejército trigante llegase de manera triunfal a la Ciudad de México. Y por último, debemos decir que durante este periodo, los independentistas de México atravesaron importantes combates frente al ejército realista para poder reconocerse como una república soberana. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de México, particularmente hablar sobre sus causas, comenzando con las causas internas. Bueno, decir que en el proceso de colonización de México fueron asesinados muchos indígenas por guerras y también murieron muchos por enfermedades que llevaron los mismos españoles. Otra de las causas se relaciona con la población indígena que quedaba, que era sumamente pobre y aún así debía pagar tributo desde el siglo XVIII, causando muchas inconformidades y muchos conflictos. Por otro lado, también se daba la disminución de riquezas de los blancos criollos que habitaban en México y que se vieron afectados totalmente por la inestabilidad que atravesaba España. Y la última causa que mencionaremos es que en la sociedad los indios y mestizos ocupaban el último lugar y eran explotados por las colonias españolas y por los mismos blancos criollos. Sigamos hablando sobre las causas de esta independencia, en este caso hablar sobre las causas externas. Bueno, entre las causas externas debemos mencionar que España estaba sufriendo las consecuencias con la guerra con Inglaterra. También otra causa externa tiene que ver con las reformas borbónicas, que afectaron directamente a la Nueva España. Otra de las causas fueron las 13 colonias. Los Estados Unidos habían presentado su independencia en 1776 y sirvió de impulso para México. Y también mencionar las ideas de Ilustración que viajaban por el mundo e iban en contra de todo gobierno como el que ejercía España. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia, particularmente hablar sobre sus etapas. Bueno, decir que entre 1810 y 1821, durante el proceso de independencia de México, surgieron 4 etapas: la iniciación, organización, resistencia y consumación. Comencemos con la iniciación. Bueno, esta etapa, la cual se la considera el inicio de la independencia de México, comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores y culminó en el año 1811. También decir que después del levantamiento inicial que se produjo en Guanajuato y la primera campaña que realizó Hidalgo allí, se produjo el fin de la primera etapa, la cual quedó marcada por la muerte de los primeros líderes y las diferentes derrotas. Y por último decir que esta etapa se caracterizó por la iniciación y organización de lo que luego iba a ser el proceso de independencia. Sigamos con la etapa de organización.
Bueno, en lo que respecta a esta etapa de organización comprendida desde 1811 hasta 1815, comenzó luego de la muerte del padre Miguel Hidalgo y se caracterizó por establecer y asentar los objetivos del alzamiento independentista. También decir que durante las 5 campañas que dirigió José María Morelos, la insurgencia o revolución tomó una increíble fuerza en el sur, pasando por Guerrero, Oaxaca y luego por Morelos. Y por último decir que esta etapa finalizó en 1815 cuando José María Morelos fue capturado y ejecutado por las fuerzas españolas. Sigamos con la resistencia. Bueno, esta etapa de la resistencia inició tras la muerte de José María Morelos y finalizó en 1821. Esta etapa estaba marcada por 2 hechos fundamentales. El primero fue el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de perdón. Y el segundo hecho fue que mientras que algunos rebeldes aceptaron el perdón de la corona, otros grupos siguieron radicalizando sus demandas. Sigamos con la etapa del término o consumación. Bueno, la consumación o término ocurrió en 1821, cuando tras 10 años de lucha se firmaron los tratados de Córdoba. En estos, Juan O'Donoghue aceptó la independencia de México y reconoció al país como una nación soberana e independiente. Y por último decir que además en 1821 también se firmó el Plan de Iguala, documento que declaró a Nueva España, la actual México, como Estado independiente. Y para finalizar hablaremos sobre las consecuencias que trajo esta independencia de México. Bueno, decir que las riquezas internas de la nación se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad mexicana nativa independiente. Nos referimos a los criollos y mestizos adinerados. Otra consecuencia a mencionar es que se llevaron a cabo pugnas por el control de la riqueza del Estado de México entre quienes tenían el poder y la economía y los nuevos representantes del Estado de México. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la capacidad de la producción gremial y de la agroganadería y comercio, y también se dio una apropiación en las tierras por mexicanos nativos. Y por último decir que se dio una crisis económica ya que muchas personas salieron del campo a participar en las guerras, lo que llevó a poca mano de obra en el campo, que era la principal riqueza de México. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro... Listo, chicos. ¿Cuántas etapas fueron entonces? Fueron 4. Muy bien, fueron 4. ¿Me las podrías mencionar, porfis? Uno fue la iniciación, otra fue la organización, la otra la resistencia y la última, se me fue. La consumación. Muy bien. Las dos, como la del principio y la del final, es como iniciar y consumar, ¿no? Empezar y terminar algo, y las que se tienen que aprender así de supermemoria son las dos del medio, ¿no? Después de que se inicia, viene la organización y después la resistencia, ¿no? Como estar resistiendo ante la oposición. Denme un momento para ponerles la presentación de nuevo y lo vemos. ¿Se acuerdan cómo se llamó el tratado que firmó Juan O'Donoghue para aceptar que México ya era independiente? Creo que el de Córdoba, ¿no? Muy bien, los tratados de Córdoba. Y Córdoba, de hecho, sigue existiendo hasta hoy. Es una ciudad de Veracruz, ahí fue donde los firmó. Y después hubo otro plan que se firmó por Iturbide y Guerrero aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se llamaba ese? Muy bien, el plan de Iguala. Súper, chicos. Muy bien. No sé qué pasa, a ver. Que no quiere abrir la presentación. Hoy me está pasando todo lo malo con mi compu, perdón, chicos. Ok. Listo.
aquí está el resumen. Son 4 etapas, es muy importante que las recuerden cada una. Iniciación, organización, resistencia y consumación. Y básicamente lo que tienen que recordar es el hecho que distingue a cada una de las etapas, porque usualmente en su examen les van a poner así el nombrecito de las 4 etapas y ustedes tienen que relacionar como la columna con lo que sucedió en ese momento. Entonces, la iniciación es el más fácil porque es el 16 de septiembre con el grito de Dolores que dio el cura Miguel Hidalgo, ¿vale? Y esta etapa es muy breve, termina un año después, en 1811, ¿no? Pues básicamente es como que apenas se da el grito y se empiezan pues como a juntar todos para ver qué va a pasar y pues se van a organizar, ¿no? A partir de 1811 hasta 1815 se va a llevar a cabo la organización de toda la guerra. Está marcada el inicio de esta etapa porque matan a Miguel Hidalgo y van a estipularse ya los objetivos bien definidos de para qué se está luchando esta guerra, ¿vale? Y la persona más importante en esta etapa es Morelos, José María Morelos y Pavón, que es su nombre completo, que va a estar liderando varias batallas, sobre todo en el sur de México, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y va a escribir un documento súper importante que es conocido como Sentimientos de la Nación en 1812. Este documento es súper importante porque va a ser el antecedente para la siguiente constitución que se va a instaurar en México. Entonces es muy importante que recuerden que en la segunda etapa de la independencia es la organización liderada por Morelos y que en este momento él escribe este documento, ¿no? Sentimientos de la Nación. Y culmina esta etapa con su muerte. Lo matan también, ¿no? No es una muerte pacífica, obviamente que había mucha gente tras de todos los independentistas, que también se les conocía como insurgentes, ¿no? Es un sinónimo. Todos los que organizaron la independencia son insurgentes. La tercera etapa es la resistencia y se va a caracterizar por el nombramiento del virrey Juan Ruiz de Apodaca. Esto es como lo que lo marcó. Y por último, la consumación. Tras 10 años de lucha, se van a firmar los tratados de Córdoba. Son 10 años de lucha más 1, que fue el de la iniciación. Entonces, la independencia en total duró 11 años, ¿vale? De 1810 a 1821. Eso también es súper importante que se lo aprendan. Y pues bueno, se firman en la consumación los tratados de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, por Juan O'Donoghue, que es como el representante de España, que va a decir, bueno, ya, aceptamos que México es una nación independiente. Este es como el antecedente al plan de Iguala, ¿no? El plan de Iguala se pudo llevar a cabo justamente pues porque ya el gobierno español ya había cedido, ¿no? Ya había dicho, sí, va a ser independiente México. Ok, y esta etapa termina justamente con la firma del plan de Iguala. ¿Alguna duda con las etapas, chicos? No, ninguna duda. Vale. Pues el documento que va a surgir a partir de los sentimientos de la nación, de hecho aquí lo ponen a Morelos, es la Constitución de Apatzingán. Apatzingán es una ciudad en Guerrero y le pusieron así pues porque la hicieron en ese estado en 1814 y se le conoce como el Decreto Constitucional para la Libertad del Lo siento, chicos, de nuevo, ya estoy aquí. Ok, no sé qué pasa hoy, en verdad. Hoy no es mi día. Ok,
¿Sí pudieron escuchar todo bien hasta aquí, Constitución de Apatzingán? Así. Sí, vale, gracias. Ok, bueno, lo siguiente que dije es que la última etapa, perdón, que es la consumación, está dada por la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y con esto se consuma ya la independencia. Y este ejército se llama así porque defendía 3 garantías individuales, ¿vale? Y esta imagen la reconocen, tiene un nombre muy específico. ¿Y quiénes son estas 2 personitas? ¿Se acuerdan? Es un abrazo, se dan un abrazo y tiene un nombre así muy específico. Ok. Él es Vicente Guerrero, que era un insurgente que defendía todos los ideales de la independencia de México, ¿vale? Y él es Agustín de Iturbide, que también luchaba por la independencia de México, pero tenían ideales distintos, ¿no? Como que Vicente Guerrero era para darle libertad a todas las castas y Iturbide como para imponer a los criollos como otra vez en el top de la sociedad. Entonces, lo que sucede es que Iturbide no pudo con Guerrero, Guerrero era apoyado por muchísima gente, y entonces Iturbide va a traicionar a los peninsulares y prefiere pactar con su enemigo insurgente a fin de consumar ya la independencia, ¿no? Ya habían sido muchos años de guerra, y entonces se van a dar este abrazo en una ciudad de Guerrero que se llama Acatempan, y es conocido como el abrazo de Acatempan. Y esto sentó las bases para que el ejército de Iturbide pudiera entrar a la Ciudad de México y ya declarar ahora sí la independencia total. Vamos a ver un último video que está súper chiquito y está medio chistoso porque ahorita van a ver por qué, pero es como para hacer alusión a cómo se vio ese día, ¿no? En el que entró el ejército trigarante. Obviamente pues no hay videos de esa época, todavía no llegaban hasta aquí, pero es como una reconstrucción. Ok, no sé qué pasó. ¿Mande? No te escuché. Ya son las 8, chicos. Si alguien se tiene que ir, no pasa nada. Se pueden ir, pero se acuerdan que les había dicho que estábamos un poquito atrasados. Y voy a tomar tal vez como 10 o 15 minutos más. Los que se puedan quedar están súper bien. Y los que no, pues tampoco pasa nada. Pueden ver la clase después. Ok, vamos a ver este videito. ¿Cómo entró el ejército a la Ciudad de México? Entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1821 tuvo lugar la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Encabezando la marcha, Agustín de Iturbide, montando su corcel retinto y seguido de su estado mayor. Los soldados realistas van debidamente uniformados con pantalón blanco y chaqueta azul. Los soldados insurgentes, a quienes se les conoce como los pintos, quienes un día antes no tenían uniforme que ponerse para el desfile, marcharon con uno de los cuerpos que tenía la corona en la Ciudad de México y van cerrando la marcha. Las calles vibran por el galopar de los corceles, por el redoble de tambores, pitos y cornetas que acompañan los diferentes contingentes que avanzan por el Paseo Nuevo hasta llegar a la avenida de Corpus Christi, deteniéndose en la esquina del convento de San Francisco. ¿Alguien sabe cómo se llama hoy en día esta avenida? Todavía existe, aunque no lo crean. Empieza con I. Muy grande. Bueno, es la calzada de Iztapalapa. Por ahí entró el ejército trigarante. Bajo un soberbio arco triunfal hecho con flores de papel, telas, listones y banderas tricolores. Esta entrega triunfal se dio luego de que el 24 de febrero de 1821 Iturbide proclamara el Plan de Independencia de la América Septentrional en la antigua Villa de Iguala, con la anuencia de Vicente Guerrero, previo a un intenso intercambio epistolar entre ambos líderes y posterior a la firma del Tratado de Córdoba, en Veracruz, en donde se ratificó
el que a la posteridad se conocería como Plan de Iguala. En los días previos, Agustín de Iturbide ha pedido un informe meticuloso de sus Fuerzas Armadas, por lo que sabe con exactitud de que son 16.134 hombres los que entrarán a la ciudad ese día, entre infantes, dragones y artilleros con 68 cañones de diferentes calibres. El desfile termina por lo que O'Donoghue, Iturbide y una numerosa comitiva se dirigen a la Catedral de México, en donde se entonó un Te Deum. Ay, sí alcanzaban a ver esa imagen, así era el centro antes. Esta es una imagen real y tenía así muchas como jardineras. Un Te Deum. Iturbide, emocionado, emite una proclama a la población a voz en cuello. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya recorrí el intenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad y toqué los diversos resortes para que todo americano manifestase su opinión escondida. Ya me veis aquí en la capital del imperio más opulento, sin dejar atrás arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de su padre. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino y todas uniformadas en la celebridad han dirigido al ejército trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Se instalará la junta, se reunirán las cortes, se sancionará la ley que debe haceros venturosos y ya os exhorto a que olvidéis las palabras alarmantes y de exterminio y solo pronunciéis unión y amistad íntima. Y ese fue todo de la entrada del ejército, chicos. Ok, tengo un Kahoot preparado de todo lo que vimos hoy. Sí se pueden quedar a jugarlo, porque si se van todos, pues ¿para qué lo pongo, verdad? Díganme si sí pueden. Son 7. ¿Sí pueden los 7? Yo sí. Sí, yo sí. Sí. ¿Sí? Sale, está chiquito, son 9, creo que 10 preguntas. Y así se sirve que vemos si tienen alguna duda. Ok. Bueno, y a pesar de que tuve tantas fallas técnicas y todo, sí nos dio tiempo de ver todo en tiempo. Ya nada más el Kahoot quedó afuera de la hora. Ay, no. Ok. ¿A ustedes no les falla mucho el internet, chicos, o solo yo? Porque ya no sé qué me pasa con mi computadora. A mí también me falla el internet. ¿Sí? Oh, ¿y es Telmex también? Porque es terrible. Aquí está el código, ¿ya lo pueden ver? Sí. Va, gracias. Se los dicto por si alguien no puede verlo. 39 94 66 9. Ok, ya solo faltan 2, los espero. ¿Sí falta alguien por entrar, chicos? Creo que solamente uno porque son 6. Ok,
Bueno, démosle unos segunditos. Bueno, pues ya le voy a dar a empezar, ¿vale? Ok, listo. Independencia de México. Pregunta número 1. Hernán Cortés asume el poder sobre Tenochtitlan ¿en qué año? Rojo, 1519, azul, 1520, naranja, 1521 y verde, 1522. Respuesta correcta, 1521. En 1519 es cuando llega por primera vez, pero después ya ven que hubo una retirada y ya después regresa, y hasta 1521 es cuando ya se consolida como conquistador, ¿no? Como tal. Pregunta número 2. Al periodo postconquista, el territorio mesoamericano se le conoció como rojo, Nueva España, azul, España en América, naranja, México conquistado y verde, Tenochtitlan. La respuesta correcta es Nueva España. Las otras no eran mentira, ¿no? México conquistado, pues sí estaba conquistado, pero la correcta es Nueva España. Pregunta 3. José María Morelos escribió un documento llamado rojo, Constitución de Apatzingán, azul, Plan de Iguala, naranja, Sentimientos de la Nación y verde, Constitución de 1917. Es súper importante este dato. La respuesta correcta es Sentimientos de la Nación. Y acuérdense que a partir de este van a escribir después la Constitución de Apatzingán unos cuantos años después, 2 años para ser exacto. Morelos lo escribe en 1812 y la Constitución ya sale hasta 1814. Y ustedes pusieron Plan de Iguala algunos. El Plan de Iguala, acuérdense que ya es hasta la última etapa, ¿no? En la consumación, que firma Vicente Guerrero Iturbide. Ese es otro. Pregunta 4. ¿Quiénes firmaron el Tratado de Plan de Iguala tras la entrada del ejército trigarano? Rojo, Miguel Hidalgo y Morelos. Azul, Vicente Guerrero y Josefa Ortiz. Naranja, Guerrero e Iturbide. Y verde, Morelos e Iturbide. Guerrero e Iturbide. Acuérdense que Miguel Hidalgo murió en la primera etapa de la independencia y que los que firmaron este plan de Iguala, que es el que consuma la independencia, fueron los que se abrazaron en Acatempan, que fue Vicente Guerrero y Agustín Iturbide, chicos. Pregunta 5. ¿Cuántos años duró la Guerra de Independencia? Rojo, 11 años. Azul, 30 años. Naranja, 7 años. Y verde, 100 años. $11 años, chicos. Acuérdense que empezó en 1810 y terminó en 1821. Fueron 11 años. ¿Y cuánto duró la época de la conquista? Como Nueva España, ¿cuántos años estuvo así México? ¿Se acuerdan? Bueno, 300 años, ¿no? 300 años siendo Nueva España. ¿Mande? Fueron varios siglos, ¿no? 3 siglos, sí. 300 años. Muy bien. Y la guerra, pues más o menos rápida, ¿no? 11 años. 6. ¿Cuáles fueron las etapas en las que se dividió la independencia? Rojo, conspiración, planeación y culminación. Azul, iniciación, organización, resistencia y consumación. Naranja, grito de dolores, batallas y finalización. Y verde, iniciación, guerra y consumación. La respuesta correcta, iniciación, organización, resistencia y consumación. Muy bien.
Pregunta 7. ¿Quién dio el grito de dolores con el que se dio por iniciada la Guerra de Independencia? Rojo, Vicente Guerrero; azul, Aldama; naranja, Miguel Hidalgo; y verde, Iturbide. Miguel Hidalgo. Muy bien. Casi todos la tuvieron. Pregunta 8. ¿De qué año a qué año fue la Guerra de Independencia? Rojo, 1811 a 1824. Azul, 1810 a 1910. Naranja, 1812 a 1823. Y verde, 1810 a 1821. Muy bien, de 1810 a 1821. Pregunta 9. Tratado firmado por O'Donoghue en el que se reconoce a México como nación independiente. Rojo, Tratado de Independencia. Azul, Tratado de Iguala. Naranja, Tratados de Córdoba. Verde, Tratado de Ayutla. Respuesta correcta, Tratados de Córdoba. El plan de Iguala es el que va a venir después, ¿no? Va a ser como la continuación del de Córdoba. Pero el que firma O'Donoghue es Córdoba. En la ciudad de Córdoba, de hecho. Pregunta 10. Las diferencias entre peninsulares y criollos fue una de las causas internas para dar inicio a la independencia. Azul, verdadero; rojo, falso. Verdadero, ¿vale? Estaban molestos los criollos, que no se les tratara como españoles. Y última pregunta, ¿cuál de las siguientes fue una causa externa para iniciar la Guerra de Independencia Mexicana? Rojo, conflictos políticos y sociales en España. Azul, Revolución Rusa. Naranja, independencia de Argentina. Verde, Revolución Mexicana. Una causa externa que ayudó a esta independencia. Súper, los conflictos políticos y sociales en España. A quien puso Revolución Mexicana todavía estaban muchos años, ahí todavía no ocurrió la Revolución Mexicana. La vamos a ver justamente en la siguiente clase. Ok, muchas felicidades, Josué. Ángel, y en primer lugar, Kevin. Súper, chicos. Bueno, gracias por quedarse estos minutitos extras. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias, igualmente. Adiós, Miss. Gracias. Adiós, bye. maestra. Estén muy bien. Bye, bye.